Tenga muy buenos días. La Universidad de Costa Rica, sede del Atlántico, recinto de Paraíso, les da la más cordial bienvenida a la lección inaugural Desafíos y promoción del turismo social en la era COVID-19. Hoy contamos con la grata presencia del doctor Ernest Cañada y de la doctora Erika Schenkel. Les recuerdo que esta lección inaugural es organizada por el recinto de Paraíso y la carrera de turismo ecológico con el apoyo de Alba Sud Barcelona y el programa de educación continua del recinto de Paraíso. La doctora Erika Schenkel, doctora en Ciencias Sociales con mención en Ciencias Políticas y Administración Pública, postdoctora en Ciencias Humanas, docente de la Universidad Nacional del Sur e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, integrante de Alba Sud, miembro de la Alianza por la Formación y la Investigación en Turismo Social de la Organización Internacional de Turismo Social y del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. Desarrolla como líneas de investigación las temáticas vinculadas al turismo en sus aspectos políticos y socioeconómicos, siendo su especialidad el abordaje de la política turística y el turismo social en Latinoamérica. Por su parte, el doctor Ernest Cañada es fundador y coordinador desde el año 2008 de Alba Sud, un centro de investigación especializado en turismo desde perspectivas críticas. Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de las Islas Baleares con la tesis Posibilidades y límites de un turismo inclusivo, territorio, trabajo y comunidad en las geografías del turismo. Colabora como docente asociado en la Escuela Universitaria de Turismo y Hospitalidad de la Universidad de Barcelona en España y en la Universidad de Angers en Francia. Recientemente ha publicado junto con Iván Murray como editores los libros Tourist Post-COVID-19, Turistificación Confinada de Alba Sud Editorial en el año 2021, Turistificación Global, Perspectivas Críticas en Turismo, de la editorial Icaria 2019. Seguidamente, el máster Maynor Aguilar Moya, director del recinto de Paraíso, se dirigirá a todas y todos ustedes. Buenos días, cordial saludo a toda nuestra comunidad universitaria del recinto de Paraíso, personal docentes, personal administrativo y por supuesto a nuestra comunidad estudiantil y una calurosa bienvenida y agradecimiento a la doctora Erika Schenkel y al doctor Ernest Cañada por acompañarnos en esta actividad de la lección inaugural del recinto de Paraíso. Pues es un gran placer tener esta actividad, compartir esta actividad como primer evento oficial del recinto en este nuevo ciclo lectivo, que como ya hemos comentado y habrán escuchado, en una condición excepcional, pero que eso no hace que sigamos comprometidos con el desarrollo de nuestro recinto, de nuestras carreras universitarias. Y hoy vamos a tener la oportunidad de tener la exposición de dos excelentes y reconocidos expositores a nivel internacional en un tema muy vinculado en una de nuestras carreras que ha afectado el tema del turismo a nivel mundial, a nivel local, a nivel nacional. Y pues obviamente vamos a tener la oportunidad de escuchar experiencias a nivel de otras latitudes, pero que estamos seguros serán muy relacionadas o estarán muy vinculadas con la realidad que vivimos. A nuestra nueva generación de estudiantes de este ciclo de este año 2021, que se nos integran alrededor de 145 estudiantes que vienen a integrarse en nuestro recinto, pues bienvenidos. Quiero hacer una mención especial hacia ustedes, que sepan que este recinto va a ser su casa durante los próximos 4 o 5 años
y que desde ya pueden contar con el apoyo de todo el staff del recinto para que puedan culminar con éxito sus estudios. Estamos en una época complicada en nuestro país. Creo que todos estamos al tanto de la situación, cómo va evolucionando la situación de la pandemia, del COVID, y pues pronostican días, semanas complicadas que esperamos pues no lleguen a los niveles que se está esperando, pero que obviamente nos pone a reflexionar sobre el impacto que tendrá nuevamente en pues ya nuestra economía, que sabemos el estado de deterioro en que se encuentra y que ha venido haciendo grandes esfuerzos por recuperarse, pero que obviamente ante el panorama que se pronostica, pareciera que vamos a tener momentos difíciles. Y en este sentido, el sector turismo, y particularmente creo que mucho del tema que vamos a tener hoy en la exposición, el tema del turismo social, va a tener una afectación, va a continuar teniendo una afectación muy importante. Y más allá del efecto económico que eso representa para las familias, que muchas de ellas son las que se desarrollan en esta actividad, también pues para las personas que pues de una u otra manera están perdiendo esa oportunidad, ese derecho que tienen de disfrutar del descanso, de la recreación a través de este turismo que ha venido evolucionando también en nuestro país de manera muy positiva. Así es que bueno, tendremos este espacio para escuchar esas reflexiones, para también pues confirmar o reafirmar más bien nuestro compromiso para todos juntos salir adelante en este difícil momento de la pandemia y pues reiterarles la bienvenida a este nuevo ciclo lectivo y que sepan que desde esta dirección general siempre van a contar con el apoyo. Muchas gracias. Gracias, don Maynor. Cedo la palabra ahora a la doctora Erika Schenkel para que comparta su exposición. Bueno, muchas gracias, Nelson. En principio, agradecerles muchísimo la invitación. Es un gusto enorme poder participar de este inicio de año lectivo de la Universidad de Costa Rica, y particularmente hacerlo junto a Ernest Cañada, una persona amiga, pero sobre todo un gran investigador que viene haciendo un aporte grandísimo al análisis crítico del turismo en distintas dimensiones, así que es un honor para mí compartir el espacio junto a él. Ahora voy a presentar las diapositivas que teníamos pensadas para dar inicio a estas jornadas. Por favor, confírmenme si se ven. Correcto, doctora. Bueno, en principio cuando William me cruzó la invitación y me decía esta intención de la universidad de comenzar a pensar el turismo social en este contexto del COVID-19, y también muy vinculado a lo que nos comentaba el director de la carrera, sin dudas estamos en presencia de un nuevo contexto en distintas esferas de nuestra vida cotidiana y sin dudas de la actividad turística. Esta crisis de la pandemia del COVID-19 sin dudas ha implicado, quizás como nunca había sucedido antes, un replanteo del modelo turístico, ¿sí?, que venía conduciendo nuestras sociedades, pero sobre todo del modelo turístico que venía siendo privilegiado en nuestras políticas turísticas desde hace un tiempo largo. El gran protagonista de estas políticas sectoriales, el turismo internacional, ¿sí?, muestra una caída sin precedentes. Las medidas sanitarias implementadas, el propio temor de las personas de emprender los viajes turísticos con la forma de alta movilidad, ¿sí?, que se venían implementando hasta entonces, de largas distancias, bueno, se ven interrumpidos y no se ve una reactivación en el corto plazo, ¿sí? Y es en este marco que vemos que muchas modalidades, muchas prácticas, destinos alternativos, incluso mucho de esto que venía siendo subestimado por el propio sector turístico, y pienso en el sector turístico en términos plurales, el propio empresariado, pero también nuestros gobiernos, la propia academia, bueno, empiezan hoy a ocupar de nuevo un lugar central. Vemos así como el turismo nacional permite contrarrestar, aunque sean parte de la gran crisis por la cual está atravesando el sector turístico,
Y sin dudas es en este marco que el turismo social, como no sucedía hacía décadas, bueno, vuelve a llamar la atención del conjunto del sector turístico. Ahora bien, antes de entrar en esta discusión, que creo que es fundamental que demos acerca de qué tiene el turismo social para aportar en este contexto de pandemia, sobre todo poder identificar, ¿sí?, sin dudas, las oportunidades que tenemos por delante, todas aquellas personas que de distintos espacios venimos reivindicando el turismo social desde hace tiempo, e incluso y sobre todo también los grandes desafíos que esta nueva situación nos pone por delante. Me parece fundamental, y en línea también con lo que hemos hablado con William, bueno, poder establecer una breve introducción teórica que nos permita entender de qué hablamos cuando referimos al turismo social, ¿sí? Establecer una serie de criterios esenciales que nos permitan posicionar luego en la discusión acerca de este nuevo contexto que marca para el turismo social, en particular la cuestión del COVID-19. Sin dudas, y antes que nada, hablar de turismo social y posicionarnos en este campo es reivindicar la necesidad de ir en busca de un turismo más equitativo, de un turismo más solidario, un turismo más sostenible, ¿sí? Es reivindicar los principios humanistas, ¿sí?, que dan inicio a la actividad turística, es reivindicar el sentido que tiene la propia práctica turística, y reivindicar a la persona, tanto visitante como anfitrión, en tanto sujeto de derecho. Vamos a ver que en unos inicios esta modalidad turística quedó muy vinculada a la cuestión de la accesibilidad, para luego ir complejizando en sus dominios de actuación. Y como les decía, en estos inicios, que se avisoran principalmente allá por comienzos del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, para recién empezar a consolidarse a partir de la década del 30, del 40, sin dudas el turismo social surge para reivindicar la bandera de la accesibilidad turística, ¿sí? Ante situaciones de absoluto, donde el descanso, de la recreación y del turismo eran absolutamente privilegios de una minoría, ¿sí?, de una aristocracia en primer lugar y luego una burguesía, el turismo social surgió para reivindicar un acceso al descanso, un acceso al esparcimiento más democrático. Y es sin dudas en estos inicios donde el turismo social va a aparecer muy vinculado a lo que fueron las conquistas obreras del siglo XX, ¿sí?, sobre todo en esa Europa occidental, con avanzados procesos de industrialización, ¿sí?, donde esa clase obrera empieza a adquirir visibilidad en tanto sujeto de derecho social y político, y emprende cruentas luchas obreras, logra reivindicaciones esenciales que incluso parten del propio derecho al descanso, ¿sí? Y es en ese marco donde surgen los primeros pronunciamientos internacionales que van a dar cuenta, en principio, de la jornada de 8 horas, del descanso dominical, y finalmente, y sobre todo, del derecho a las vacaciones periódicas pagadas, ¿sí? Es así como esa familia trabajadora empieza a tener tiempo disponible para el ejercicio del ocio. Y es el turismo social la iniciativa que surge tendiente a hacer efectivas estas prácticas en las clases obreras. En un principio, estas primeras iniciativas quedaron muy vinculadas a iniciativas muy puntuales de asociaciones laicas, pero también religiosas, que empiezan a desarrollar incluso sus propias instalaciones y equipamiento destinado al ocio obrero, y luego sin duda se comienza a consolidar en la agenda pública. Y cuando nosotros analizamos estas primeras experiencias del turismo social como política pública, nos encontramos ya en estos orígenes, que el turismo social se manifiesta de manera plural, ¿sí?, de manera diversa, y también en muchos aspectos de manera contradictoria. Y vemos cómo puede surgir como una iniciativa del propio Frente Popular francés, o incluso en mi país, en Argentina, del propio peronismo, asociado al pilar de justicia social, entendiendo el turismo en el marco de las reivindicaciones del sector obrero, en el marco de las conquistas de la clase trabajadora, y al mismo tiempo también visualizamos iniciativas que, a partir de otro objetivo, en regímenes de corte más bien fascistas, pienso concretamente en la Italia de Mussolini o en la Alemania nazi.
Sin dudas, en estos inicios de la actividad, hay un actor clave, que son los sindicatos. Los sindicatos, es decir, esa clase obrera organizada, ¿sí?, que logra institucionalizarse, no solo obtiene sus propios programas de turismo social y en muchos casos desarrolla su propio equipamiento, sino también que presiona a los propios gobiernos para empezar a generar las primeras las vacaciones pagas con normativa nacional. Y en estos pronunciamientos, sin dudas, la región de América Latina ocupa un lugar protagónico, como siempre digo, un lugar que no es para nada reconocido por la bibliografía referente de la temática. Brasil y México se constituyen ya en el año 38 en los primeros países en ratificar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de vacaciones, del convenio 52, allá ya por el año 38. E incluso como región tenemos el primer pronunciamiento internacional, que es la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, del año 48, que proclama el derecho al descanso, el derecho a la honesta recreación, ya no solamente vinculado al sector obrero, a la clase trabajadora, sino al conjunto de la población. Y fíjense cómo en estos inicios, estos reconocimientos aparecen muy vinculados al derecho social, al bienestar social. Es por eso que se habla del desarrollo personal, se habla de la salud pública mejorada, se habla de una sociedad más igualitaria, ¿sí? Principios muy vinculados a lo que era la agenda pública de ese momento, sobre todo la impronta de los estados benefactores. Primeras experiencias regionales, en este caso particular es una fotografía de los complejos estatales en Argentina, porque en América Latina no solamente fuimos pioneros en mucho de lo que tiene que ver con normativa vinculado al descanso, a la generación de tiempo libre en las mayorías marginadas, sino que también tuvimos muchas iniciativas que fueron contemporáneas a las primeras experiencias que se... El Estado genera una política pública de turismo social a partir de financiación gubernamental específica que se expande, ¿sí?, a lo largo y a lo ancho del territorio. Esto permite que el turismo social adquiera una visibilidad en términos de política pública que no se va a repetir en ningún otro momento de la historia argentina. Es decir, fíjense en la actualidad que tiene esta experiencia, que luego de 70 años, estos complejos estatales que ustedes ven en la imagen siguen sosteniendo la política de turismo social en la actualidad. Y sin dudas, la otra gran experiencia que tenemos en la región, ya no para visualizar al Estado, sino para poder indagar en cuanto a actores privados, es la experiencia del SESC en Brasil, ¿sí? También allá por la década del 40, este comité de empresas que asocia en muchos aspectos el capital con el trabajo, empieza a desarrollar también experiencias de turismo social, concretamente en San Pablo. Y es de esta experiencia de las que les va a hablar Ernest, después y va a profundizar en este sentido. Ahora bien, ¿qué sucede con estos orígenes del turismo social, tan vinculadas a las conquistas obreras, tan vinculadas a la centralidad de ese Estado benefactor? Bueno, sin dudas, va a condicionar lo que fueron las primeras definiciones en el área, ¿sí? Sobre todo esa definición del propio BITS, hoy Organización Internacional del Turismo Social. Aprovecho a saludar a Verónica Gómez, que la veo en línea, que es la directora de Histoamérica, es una persona que viene haciendo realmente un gran trabajo en el área. Esto, y en ese momento el BITS, ya hablaba del turismo social muy vinculado entonces a esta cuestión que yo les hablaba de la accesibilidad, muy vinculado a esta cuestión de la participación turística, de poner en discusión quiénes acceden al turismo, ¿sí? Por eso es una definición que queda abocada estrictamente a la participación turística, ¿sí?, de sectores postergados. Y concretamente asocia estos sectores postergados con la condición de ingreso. Hasta mediados del siglo XX, les diría yo, la década del 70, asociamos al participante del turismo social estrictamente a ese sector que no logra acceder al turismo por su condición de ingresos. Sin dudas, esa definición se asociaba a esa sociedad moderna, ¿sí?, que surgió al calor del Estado benefactor, que se originó muy vinculada a lo que era la gran institución del trabajo asalariado, ¿sí?
En ese momento la institución del trabajo era la gran afiliadora social. Con la llegada del Estado neoliberal, sabemos muy bien, esa sociedad homogénea se desintegra y conviven múltiples colectivos excluidos, ¿sí? Sin dudas la marginalidad de ingresos sigue muy presente, pero existen otras marginalidades a las cuales atender. Y es así como el propio turismo social empieza también a responder a otros obstáculos y así atiende a otros destinatarios más allá de la cuestión del presupuesto. Y es en este marco donde ya a finales del siglo XX el turismo social empieza a hablar concretamente del turismo accesible, ¿sí? Para atender sobre todo las dificultades físicas y de salud, todo lo que tiene que ver con el turismo de jóvenes, el turismo de tercera edad, para atender ambos extremos de nuestras pirámides poblacionales, y sin duda todo lo que tiene que ver con aislamientos geográficos. Pienso fundamentalmente en la condición del migrante, ¿sí? Un colectivo que adquiere muchísima visibilidad en esta economía global. Ahora bien, de la mano de esta complejización de destinatarios, también vemos cómo se complejizan los agentes operadores del turismo social. Y ya a finales del siglo XX no podemos seguir hablando estrictamente del turismo social vinculado a la figura del Estado-Nación, ¿sí? El Estado-Nación, y sobre todo a partir de esos procesos de descentralización pública, va a ceder mucha participación a otro actor público, pienso concretamente en actores provinciales, actores públicos regionales, y sin dudas gobiernos locales, comunas, municipios, que comienzan ellos mismos también a impulsar sus propias propuestas de turismo social. Lo mismo sucede en el arco de actores privados. Adquieren realmente un protagonismo notable en este último tiempo. Sindicatos, comité de empresas, cajas de compensación familiar, mutuales, sin dudas las cooperativas de trabajo, ¿sí? De mucha presencia en este último tiempo, empiezan a generar también sus propias propuestas de turismo social. Y de la mano de este avance del siglo XX, de estas sociedades fragmentadas y complejas, también se empiezan a parecer muy visibles lo que ha sido la expansión que asume la actividad turística a lo largo de este siglo, y sobre todo los impactos que esta expansión del turismo empieza a tener en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Entonces el turismo social, una modalidad turística que surge reivindicando los principios humanistas, que surge levantando la bandera de la inclusión, de la equidad, de la solidaridad, no podía seguir respondiendo exclusivamente a la accesibilidad turística, sino que debió complejizar sus demandas. Y es así como aparece una reformulación del concepto de turismo social, que diría yo se comienza a visualizar recientemente, a comienzos del siglo XXI, donde ya no solamente nos preocupamos por la cuestión de la participación, sino que también, y sobre todo, el turismo social pasa a poner el centro en las comunidades y en su territorio. El documento, sin dudas, que visibiliza todas estas nuevas demandas, es un documento central del BIT, que es la Declaración de Montreal del año 1996. En esa Declaración de Montreal aparecen muy claro estas nuevas demandas. Aparece sin duda ese fundamento histórico al que tiene que seguir respondiendo el turismo social, que es la accesibilidad, pero también habla de esa necesidad de llegar con desarrollo socioeconómico, ¿sí? Para esas poblaciones de origen, con esa necesidad de conservar los ecosistemas locales, con esa necesidad de llegar con trabajo digno, con esa necesidad de respetar la diversidad cultural, con esa necesidad sobre todo de generar sensibilización y formación a partir del disfrute del turismo. Es por eso que hoy en día, cuando hablamos de turismo social, hablamos de una definición amplia. Hablamos de un turismo con un agregado valor ético, ¿sí? Que debe beneficiar tanto al anfitrión como al visitante a partir de la experiencia turística. Y es así como llegamos a esa afirmación tan clara, que nos dice que el turismo social no solamente tiene que contribuir al sector postergado, generando oportunidades de viaje que tiendan a su desarrollo personal, a su desarrollo colectivo, sino también generando oportunidades a los propios sectores de bajos ingresos a nivel de destino. Por eso hoy decimos que el turismo social es distributivo, ¿sí? Es reparador. Ahora bien, una vez hecha esta primera contextualización, que permite encaminar sobre todo las principales
discusiones que hoy en día están en el área del turismo social a un nivel teórico, yo creo fundamental hacernos hoy desde aquí esta pregunta. ¿Qué implica hablar de turismo social desde América Latina? Y sin duda, hablar del turismo social desde América Latina es hacernos cargo de nuestras propias problemáticas, ¿sí? Es dar cuenta de qué posición estamos hablando. Y hablar de América Latina es hablar, cuando cruzamos índices de desigualdad, en el caso del mapa que se está visualizando, el coeficiente de Gini, nos encontramos que estamos hablando desde la posición más desigual, desde la región más desigual del mundo, ¿sí? Donde más inequitativamente se distribuyen los ingresos. Y vemos cómo esta distribución inequitativa de ingresos también genera desigualdades en cuanto a condiciones de acceso a bienes y servicios esenciales. Y esto también se traduce en la práctica turística, ¿sí? Donde vemos que el disfrute del descanso, el disfrute del esparcimiento, el disfrute de la recreación, del turismo, sigue ligado y está absolutamente vinculado a nuestras tradicionales desigualdades que responden a la raza, que responden al género, que responden a la clase. Desigualdades estructurales que incluso fueron reforzadas por el último modelo neoliberal, ¿sí? Que no hizo otra cosa que agrandar estas desigualdades históricas. Y esto explica que en cada uno de nuestros países, en los cuales podamos analizar estadística, nos encontramos con que hay una minoría, ¿sí?, que accede al disfrute del turismo en cantidad y diversidad, es decir, muchos viajes turísticos a lo largo del año, tanto nacionales como internacionales, mientras que una mayoría carga con sus costos, acumula extensas jornadas laborales, en su mayoría prácticas absolutamente informales y precarizadas, ingresos insuficientes, en muchos casos también no logrando ni siquiera satisfacer necesidades esenciales, y escasísimas oportunidades de esparcimiento a su mano. Y como les decía, cuando podemos ver las pocas estadísticas regionales, nos encontramos con esta situación. Hago el acento a las pocas estadísticas disponibles, y también trato siempre de mencionarlo en cada intervención, es que lamentablemente, como nuestra gran prioridad, nuestras políticas turísticas, viene siendo desde hace décadas el turismo internacional, nuestros gobiernos conocen desde hace muchísimo tiempo cuántos turistas extranjeros llegan, cuáles son las motivaciones por las cuales visitan nuestros países, a qué lugares arriban, con qué presupuesto, cuál es el tiempo prolongado de esta estadía. ¿Sí? Realmente hay mucha estadística con información acerca del turismo internacional, y desde hace largo tiempo. Sin embargo, nuestros gobiernos han invertido, diría yo, casi nada a entender el turismo nacional, es decir, a conocer las prácticas que tenemos nosotros mismos como residentes en cada uno de nuestros territorios. Las estadísticas que refieren al turismo nacional, lamentablemente, en nuestra región son escasísimas, son con muy poco comparables, y en muchos casos presentan grandes dificultades de representación. Pero cuando logramos nosotros saltar ese desafío e intentamos reconstruir la poca información disponible, seleccionando aquellos países que medianamente, ¿sí?, comparten los criterios de registro, nos encontramos con este mapa, ¿sí?, con este gráfico, perdón. Y en este gráfico aparece muy claro la diferencia que implica hablar de participación turística en países latinoamericanos que hacerlo, por ejemplo, en Europa, ¿sí? Europa desde hace décadas que tiene una participación turística en torno al 70%, participación que incluso asciende notablemente si exploramos países nórdicos con mejores niveles de bienestar, pienso concretamente en Noruega, en Suecia, en Finlandia, donde la participación turística llega al 90% de su población, es decir, 9 de cada 10 residentes practican turismo a lo largo del año. La situación es muy distinta en nuestros países. Fíjense incluso que hay países con acceso al turismo de un 10, de un 20, de un 30%. ¿Sí? Es decir, que la gran mayoría
de los latinoamericanos no tienen el turismo entre sus prácticas frecuentes. E incluso, esta participación turística no solamente es minoritaria, sino que también es desigual. Porque cuando cruzamos esta estadística vinculada a la participación con variable socioeconómica dura, pienso concretamente con quintiles de ingreso de grupo familiar, pienso concretamente con la situación educativa del jefe o de la jefa de hogar, pienso en la situación laboral de esa jefa o de ese jefe de hogar, también se precariza la posibilidad de ese grupo familiar de acceder a un viaje turístico en el año. ¿Sí? Las escasas estadísticas disponibles, en el caso de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, ¿qué nos muestran? Nos muestran que esa minoría, que esa mayoría que no accede al turismo, no lo hace por gustos o por preferencias, o incluso por no disponer del tiempo para hacerlo, como si aparecen estos obstáculos muy presentes en el contexto europeo. No participan en el turismo porque no disponen de los ingresos mínimos necesarios para acceder a las propuestas comerciales. Vemos entonces como a medida que caemos en el quintil de ingresos de esa familia, como pasamos de un grupo familiar donde ese jefe o esa jefa de hogar tiene un trabajo formal a un trabajo precario, o pasamos de estudios secundarios o primarios completos a incompletos, aparece muy claramente también la limitancia de acceder a las vacaciones de esta familia. Y es en este marco que sin dudas adquiere una relevancia significativa hablar del turismo social en América Latina. El turismo social en nuestra región, en pleno siglo XXI, tiene muchísimo para aportar. No solamente porque puede constituirse realmente en una alternativa económica para muchas comunidades, destinos emergentes, que teniendo toda la potencialidad turística y sobre todo la voluntad de empezar a generar propuestas turísticas, ¿sí? Y vienen siendo relegados de las propuestas comerciales, bueno, encuentran en el turismo social una alternativa para poder complementar su estructura económica familiar, sino también y sobre todo porque se puede constituir en una alternativa de esparcimiento para estas grandes mayorías, para estos sectores populares, ¿sí? Que están absolutamente limitados a las propuestas comerciales, y generar a su vez propuesta genuina, una propuesta que desde el turismo social llegue al desarrollo social, contribuya al conocimiento, al acceso a bienes culturales, recursos naturales, al disfrute, al aprendizaje. Realmente el turismo social tiene mucho para aportar hoy en día en cada uno de nuestros países. Y es así como en el año 2019, y a partir de este propósito, publicamos en Alba Sud este informe, Turismo Social en América Latina, Aprendizaje de las Experiencias Regionales, un informe que está en línea, que lo pueden descargar, que es gratuito, donde ponemos y destacamos justamente en valor distintas experiencias que se estaban desarrollando hasta ese momento en América Latina, y nos muestran que el turismo social está muy lejos de ser una categoría esencialista. El turismo social puede desarrollarse en nuestros territorios, puede transformar, ¿sí?, nuestros destinos, puede generar realmente un turismo más equitativo, más inclusivo, más solidario, y hay experiencias concretas que hoy lo reflejan. Y es así que seleccionamos distintas experiencias, sin dudas, más que por su presente, por su historia, destacamos los complejos estatales de Argentina, que, como les decía, luego de 70 años, fíjense, siguen siendo el instrumento central de la política de turismo social en mi país. Destacamos sin duda como otro buen ejemplo público lo que fue el sistema de turismo social en Uruguay, lamentablemente un programa que quedó interrumpido con el cambio de gobierno, había sido un programa que había iniciado el Frente Amplio, y lo destacamos particularmente porque nos muestra de una manera muy destacada que el turismo social realmente puede generar un efecto distributivo en términos de participantes, y sobre todo también en términos de beneficio socioeconómico. Este programa tenía la particularidad de poder haber integrado mucho destino emergente, ¿sí?, mucha comunidad del interior que logró, a partir del turismo social, una alternativa económica. Destacamos sin dudas el caso de las cajas de compensación en Colombia, particularmente el caso de Confenalco Antioquia. En ella recuperamos más que nada esta posibilidad de pensar el turismo social
en términos democráticos en cuanto al acceso, pero también y sobre todo en términos de prácticas ambientalmente responsables. Y vemos cómo en muchas de las propuestas de la caja se pone el acento en esa necesidad de empezar a generar prácticas turísticas sustentables, ambientalmente más responsables. Vemos cómo, por ejemplo, determinadas experiencias hoteleras lograron reducir el uso de industrias contaminantes, la generación de residuos sólidos, el uso de energía. Realmente se puede trabajar en distintos aspectos que nos permitan entender al turismo social en el marco del ambiente y también el ambiente en el marco de un acceso al ocio más democrático. Y sin dudas, y finalmente, se recuperó la experiencia del turismo social, particularmente el Sexo Pablo y concretamente Bertioga, que es la experiencia que ahora Ana nos va a comentar. En definitiva, y con esto ya termino, estoy sumamente excedida de tiempo, creo que estamos en un momento para aprovechar y para poder posicionar al turismo social realmente como una temática relevante. Una temática relevante en principio, y pienso desde mi rol de academia, desde las propias universidades. Pensar el turismo social en términos de investigación, en términos de formación, nos permite empezar a discutir a partir de él los grandes axiomas, los grandes discursos que vienen sosteniendo, ¿sí?, la actividad turística en los términos antisociales, podríamos llamar, ¿sí?, y podríamos empezar a generar realmente una disputa del modelo en pos de otro tipo de turismo en beneficio de las grandes mayorías. Y a su vez también colocar al turismo social definitivamente en nuestras agendas públicas, empezar a generar presión social para que el recurso público empiece a generar buenas políticas públicas de turismo social, ¿sí? Y aquí seguramente van a surgir distintas discusiones en el debate en este sentido. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Erika Schenkel, y cedo la palabra ahora al doctor Ernest Cañada. Tiene el micrófono. Muchas gracias. Disculpen, les agradezco la invitación. Es un gusto poder hablar después de Erika y de esta introducción que nos marca el campo de discusión, el campo en el cual se encuentra el rol relevante que puede tener en estos momentos el turismo social. Creo que es especialmente importante que estemos discutiendo de estas cuestiones en un país como Costa Rica, al cual me une una larga amistad. Residí durante 10 años en la vecina Nicaragua y desde ahí viajé y trabajé en numerosas ocasiones en Costa Rica, y me une una especial relación con el pueblo costarricense por diversos motivos. Y tengo la impresión, tal vez me equivoco, pero tengo la impresión de que en los últimos tiempos, en tiempos complejos, en estos momentos complicados que estamos viviendo, que hay una cierta mirada desde distintos sectores de Costa Rica hacia las potencialidades que podría suponer el turismo social. Y creo que esto es relevante y encaja en parte con las mismas preocupaciones que hemos tenido en Albasud en los últimos 2 años, en los cuales hemos ido situando el turismo social como un elemento clave en nuestra agenda de investigación y de reflexión. Por supuesto, esto se debe a la influencia de la doctora Erika Schenkel y del trabajo que ha venido haciendo con nosotros en estos 2 últimos años. Y esto de alguna manera entronca, y es el primer elemento que querría destacar en mi presentación de hoy, por qué debería preocuparnos el turismo social en estos momentos. ¿Por qué es tan relevante? Ya lo era, por supuesto, de los últimos 20, 30, 50, 70 años, pero ¿por qué en estos momentos de crisis, de simultaneidad, de crisis que estamos viviendo, es tan importante que fijemos nuestra atención en el turismo social? En mi presentación de hoy, que espero que sea breve para poder escucharles a ustedes y poder responder en la medida que podamos a sus inquietudes, querría destacar algunas cuestiones. La primera es esta a la cual me estaba refiriendo.
¿Por qué debería preocuparnos en estos momentos el turismo social y qué puede aportar el turismo social a una discusión sobre la transformación necesaria del sector turístico? En segundo lugar, querría mostrarles, contarles una experiencia en la que he estado trabajando en los últimos tiempos que, a modo de ver tanto de la doctora Erika Schenken como mío, es una de las experiencias más relevantes en América Latina en los últimos años en cuanto a las posibilidades que nos ofrece el turismo social. Tal vez cuando escuchen de esta experiencia o puedan leer sobre ella, les da la impresión de que es una experiencia muy terminada, que por supuesto tiene muchas cosas en las que se podría mejorar, pero van a ver una experiencia que de alguna manera no deja de causar una enorme admiración y que estoy casi convencido que a la mayoría de ustedes les gustaría, como profesionales del turismo, poder trabajar y aportar su conocimiento y su espíritu y su ímpetu a una iniciativa de estas características. Pero esto de alguna manera no debería acongojarnos, hacernos sentir impotentes, sino ver la posibilidad que podríamos avanzar en esa dirección. Y en esa dirección hay mucho camino por hacer y podemos transformar pasos en esa dirección, podemos avanzar algunos pasos en esa dirección. Y lo importante es que de alguna manera podamos ver que tenemos horizontes que nos permiten pensar en términos de esperanza, de que es posible avanzar hacia soluciones, procesos de producción y de consumo turístico más igualitarios, más inclusivos, más sostenibles. Entonces, quiero presentarles mínimamente qué es el SEX Sao Paulo, qué es el espacio desde el cual nace la iniciativa en la cual me voy a fijar, que es el SEX Bertioga, que es un centro vacacional de playa, y en él quiero fijarme en tres aspectos. Además, una vez explicado qué es y qué hacen y cuál ha sido su historia mínima, me quiero referir a tres aspectos por los cuales yo fijé mi atención en él. Y creo que de alguna manera metodológicamente nos podrían servir para pensar tanto el turismo social como otras formas de desarrollo turístico y que tienen que ver con quiénes son las personas que hacen que son beneficiarias de esa actividad turística, quiénes son sus huéspedes, sus visitantes y qué reciben. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿en qué condiciones están las personas que les atienden? ¿Cómo es el trabajo de las personas que trabajan en esa iniciativa? Y finalmente, ¿cómo es la integración de esa iniciativa, de ese centro vacacional en su entorno, en la comunidad y en el municipio que lo acoge? ¿Cómo es esa relación? Entonces yo les propongo que de alguna manera utilicen también estas pautas, es decir, quiénes son los turistas y qué reciben, cómo están y en qué condiciones se encuentran las personas que les atienden y finalmente cómo es la integración de ese lugar en relación a su contorno, como una forma, como una pauta metodológica para pensar nuestros desarrollos turísticos. Bien, antes de seguir con mi explicación, querría compartirles un muy breve vídeo de 2 minutos y poco más, muestra en imágenes y con música de qué estamos hablando cuando hablamos del SES Bertioga. Si me permiten, voy a compartir este video. Entiendo que ustedes lo pueden ver y lo voy a compartir.
Buenos días, ¿cómo dicen? Muchas gracias. Pueden ver que es un vídeo hermoso, una experiencia linda de la cual uno le gustaría estar ahí, tanto como turista como profesional, como trabajador de ese espacio. Bien, ¿por qué nosotros llegamos a preocuparnos desde Alba Sud por un lugar como este y qué andábamos buscando para acercarnos a este tipo de experiencias? Sabemos bien, y la historia como mínimo desde los años 70 nos lo ha puesto de manifiesto con diversos trabajos de distintos autores que desde perspectivas críticas han ido mostrando, haciendo un contrapunto a ciertas visiones muy entusiastas de las promesas de desarrollo turístico, que en realidad esto del turismo era algo socialmente mucho más complejo, social, ambiental y económicamente, y que podía tener aspectos muy positivos en términos de dinamización económica, de generación de puestos de empleo, de posibilidades de acceso de la gente a un montón de recursos, pero que al mismo tiempo sabemos bien desde los años 70, de una forma bastante bien documentada, que esto a su vez estaba acompañado de procesos de exclusión social, de mayor empobrecimiento, de deterioro de las condiciones laborales, de destrucción ambiental. Y que el turismo podría mostrarnos múltiples caras. Y en este proceso, en un montón de lugares tenemos ejemplos que nos ilustran, que nos muestran que en realidad muchas veces el desarrollo turístico genera crecimiento, genera beneficios, pero que su redistribución no es tan equitativa, o que muchas veces el acceso a la propia actividad turística no es tan igualitaria como uno podría pensar, como nos mostraba para América Latina recientemente la doctora Erika Schenkel. En este camino, en esta necesidad de buscar alternativas, de pensar la necesidad de cómo transformar la actividad turística en un sentido más equitativo, más inclusivo y más sostenible, durante años, desde Alba Sud, hemos estado trabajando en torno al turismo comunitario. Y efectivamente, el turismo comunitario, como modelo de gestión de la actividad turística, con un carácter colectivo, con un intento de las comunidades arraigadas en un territorio de tener cierta capacidad de control sobre cómo se estaba organizando y distribuyendo sus beneficios, ha aportado buenos ejemplos, pero también se encuentra con límites por tener que actuar en un mercado que no siempre le es favorable, que no siempre tiene acceso fácil a préstamos, a capital, asistencia técnica adecuada, y que en ocasiones se encuentra con muchos problemas para sobrevivir, pero que al mismo tiempo tiene ciertas limitaciones en términos de capacidad de acogida, en número de personas que pueden acceder a estos lugares. Y a veces uno tiene la sensación, al cabo de años de estar trabajando con el turismo comunitario, que le estamos pidiendo demasiadas cosas, que le pedimos mucho, que nos resuelva demasiadas cosas a iniciativas de carácter comunitario. Y siendo estas importantes, empezamos a ver que necesitábamos encontrar otro tipo de ejemplos que nos permitieran pensar que el turismo podía ser transformado, porque teníamos ejemplos que nos lo mostraban que era posible
en este sentido triple que decía, más equitativo, más inclusivo y más sostenible. Y a partir de ahí empezamos a diversificar nuestra búsqueda, no solamente, y no dejar, pero no solamente con el turismo comunitario, sino pensar en otro tipo de alternativas. Ahí nos acercamos a la economía social y solidaria, al movimiento cooperativo, nos acercamos también a las experiencias de hoteles recuperados que, por ejemplo, en Argentina habían permitido que estos establecimientos no se cerraran y quedaran en manos de sus trabajadores, o nos acercamos a experiencias sindicales que a través de en los hoteles habían logrado que las condiciones de trabajo fueran mejores, la distribución del trabajo más equitativo y al final la experiencia de los clientes mucho más satisfactoria porque tenían mejores condiciones. Y en ese proceso nos dimos cuenta que el turismo social podía ser especialmente relevante porque tenían múltiples cosas que ofrecernos. En primer lugar, estaba orientado fundamentalmente a clases medias y clases trabajadoras, que además lo hacía, y eso permitía un acceso más igualitario a la actividad turística, o estaba orientado a personas que habían quedado excluidas del consumo turístico, y esto nos permitía pensar que también podía accederse al turismo de otras maneras. También nos permitía pensar que podía ser interesante en términos ecológicos, en términos ambientales, y eso es especialmente importante en un contexto de crisis climática como la que estamos viendo, porque es un turismo que se orienta fundamentalmente hacia la proximidad, hacia la cercanía, es decir, quien está viajando es fundamentalmente la propia gente del país e incluso de la propia región, que encuentra lugares de esparcimiento cercano, y eso frente a las dinámicas que nos impone la crisis energética y la crisis climática es especialmente importante empezar a pensarlas, porque igual que hemos visto ahora con la pandemia, que los golpes pueden ser abruptos y nos pueden desestructurar todo nuestro sistema económico y generar consecuencias sociales muy importantes, las crisis que pueden venir derivadas de la crisis climática y de la crisis ambiental pueden tener aún mayores dimensiones que la que tenemos en la actualidad. Y por tanto, necesitamos pensar también en términos de cómo transformar nuestros escenarios de forma que seamos menos vulnerables a las situaciones de crisis. Y por ahí, en ese lado de buscar en el turismo social la posibilidad de encontrar un desarrollo turístico de cercanía, que tuviera menos consumo energético, menos impacto ambiental, también vimos otro elemento de potencialidad. El tercer elemento que valoramos que era importante es que necesitábamos también experiencias relevantes en términos numéricos, que necesitábamos pensar alternativas, procesos de cambio que permitieran que, primero, mucha gente pudiera efectivamente disfrutar y acceder a esos lugares, pero que también se mantuvieran muchos puestos de trabajo, porque las transiciones que podíamos visualizar en términos de cierre y punto significaba el incremento de la pobreza, el incremento del malestar social, porque la gente no tendría espacios donde vacacionar, donde estar al aire libre, donde poder acceder a otras dinámicas. Y por tanto, ese tercer elemento también era importante, cómo garantizar en términos amplios acceso a la actividad turística y también cómo garantizar el mantenimiento de puestos de trabajo. En contextos como los que estamos viviendo de crisis económica mundial, esto creo que es especialmente importante. Y por tanto, encontrábamos en el turismo social esta triple dimensión que nos parecía relevante, importante, por la cual valía la pena seguir explorando y seguir trabajando por ahí. Y finalmente, para destacar, pensamos que también nos daba ejemplos de que el turismo podía ser organizado bajo otros objetivos y otras lógicas, que no todo el turismo debía organizarse necesariamente bajo la lógica de las necesidades de los beneficios empresariales, que podíamos pensar el turismo como algo, como un instrumento que diera satisfacción a necesidades humanas, que permitiera el desarrollo de capacidades de las personas, que permitiera el acceso a la cultura, a entornos al aire libre, al esparcimiento sano. Y por ahí fuimos encontrando
que tenía sentido pensar en el turismo social como una posibilidad de poner sobre la mesa ejemplos relevantes, ejemplos de interés que nos ayudaran a entender que era posible pensar en términos más inclusivos, más equitativos y más sostenibles. Y por esos caminos encontramos esta experiencia que les acabamos de mostrar, la del SES Bertioga, que no es una experiencia menor, parte de la iniciativa del SESC Sao Paulo, que es una experiencia con más de 70 años de funcionamiento, como muchas otras iniciativas que en los años 40 se desarrollaron en América Latina, con este esfuerzo que antes nos contaba la doctora Erika Schenken de pensar el turismo como una posibilidad de inclusión, de generar dinámicas distributivas para amplios sectores sociales, pues en ese contexto, los años 40, fueron diversas las experiencias que fueron apareciendo. Probablemente la de Brasil es una de las experiencias pioneras, una de las experiencias relevantes, pero sobre todo es importante porque se mantiene en el tiempo, logra sostenerse en el tiempo y convertirse en política de Estado. Y esto es muy importante. Se logra que el turismo social y en concreto las instituciones que le dan cobertura, que le dan acogida, sean recogidas a través de la Constitución y que no sean vistas como un mecanismo de la política de un gobierno y que cuando cambia el gobierno se termina, sino que sean parte de una política de Estado. Y que, aunque el gobierno de turno esté en contra de esa iniciativa, tenga que sostenerlo porque necesitaría cambiar la Constitución para poder hacerlo. Es también una experiencia interesante. El SES Sao Paulo nace el año 46, 1946, y nace por una iniciativa múltiple. Por una parte del sector empresarial y por otra parte del propio gobierno, del Estado. Y se crea una iniciativa doble con dos instituciones pensada para el sector de los servicios, el comercio y el turismo, que una parte tiene que ver con la formación profesional y la otra con el turismo, la recreación y la cultura. Inicialmente, cuando se crea el SES Sao Paulo, poco tiempo después compran terrenos a cierta distancia en la costa, en el municipio de Bertioga, que en aquellos años se tardaba casi un día entero para acceder hasta las playas. Hoy en día podríamos hacer, si no hay mucho tráfico, ese camino en aproximadamente una hora, pero en aquellos momentos se tardaba un día entero en llegar hasta ahí. Compraron terrenos, mucho terreno, y construyeron uno de los primeros centros vacacionales dirigidos a las clases trabajadoras. Inicialmente estaba pensado como un centro, tanto el SES Bertioga como en general el SES Sao Paulo con sus distintos establecimientos, como con una política de carácter asistencial muy orientada hacia mejorar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y esto tenía mucho que ver con las malas condiciones que se encontraban en muchos de los empleos en los que estaban y la necesidad de recuperar y de mejorar su salud con buena comida, con actividades al aire libre, etc. Con los años, y sobre todo a partir de los años 80 y en especial de los 90, el SES Sao Paulo y en particular el SES Bertioga cambian, se transforman y pasan de estar focalizados fundamentalmente en un análisis de cómo mejorar la salud de los trabajadores del comercio, del turismo y los servicios, a pensar más en la posibilidad de generar instrumentos educativos que permitan transformar a esas clases trabajadoras en un espíritu, en un sentido crítico. Pensar el turismo social y los momentos de recreación al servicio del desarrollo de capacidades humanas. Y le dan mucha importancia a la cultura, el acceso a las distintas manifestaciones artísticas, al deporte, a las actividades al aire libre, al conocimiento cultural. Es decir, un turismo pensado para fortalecer y mejorar las capacidades, desarrollar, cultivar culturalmente a esas masas trabajadoras. ¿Cómo se financia esta iniciativa si es una iniciativa privada, pero al mismo tiempo digo que está reconocida por la Constitución? Bien,
Esto es una iniciativa que parte del sector empresarial, pero que se logra que por ley, desde muy al principio, desde finales de los años 40, sea obligatorio para empresas registradas legalmente que se dedican al turismo, a los servicios y al comercio, que tienen que dedicar una parte de los salarios que pagan cada mes, tienen que destinar una parte, un porcentaje obligatorio a la formación profesional y otra parte tiene que ir destinada a estos espacios de recreación, de turismo, de ocio, de cultura. En concreto, un 1,5% del conjunto de lo que pagan de salarios, sobre eso, un 1% tiene que ir destinado a el SESC Sao Paulo en este caso. Y esto lo recoge el Estado, se queda una comisión por trabajo de gestión y entrega toda esa cantidad a el SESC Sao Paulo. Y el SESC Sao Paulo redistribuye una parte, la entrega a SESC de otros estados de Brasil y luego lo redistribuye entre las más de 40 instituciones que tiene en el estado de Sao Paulo, de las cuales una de ellas es Bertioga. Bien, como hemos visto en el vídeo, ¿qué es lo que hemos visto aquí fundamentalmente? ¿Y por qué me interesaba esta experiencia? Esta es una iniciativa, un centro vacacional tradicional que podría ser equivalente y no tiene nada que envidiar a cualquier resort de playa de estos que podemos encontrar en algunos lugares de Costa Rica o que podemos encontrar en el Caribe o en México. Pero con una singularidad. El 90% de las personas que acuden, más del 90% de las personas que acuden a este lugar son trabajadores brasileños que trabajan en los servicios, en el comercio y en el turismo. Y que de estos, el 87%, ellos y sus familias, perciben ingresos, reciben un salario que va entre un salario mínimo y 5 salarios mínimos. Es decir, que estamos hablando de sectores que podríamos equiparar de alguna manera a clases medias, clases trabajadoras, no en la informalidad, no en la mayor pobreza, pero que algunos pueden ser camaristas, mucamas que trabajan en la limpieza de hoteles, otras pueden ser trabajadores que trabajan como guías turísticos, etc. Estamos hablando de ese perfil de población. Entonces, ¿por qué es importante esta experiencia? Primero, porque la mayoría de la gente son trabajadores brasileños que se desplazan a corta distancia para acceder a ese lugar, que pagan muy poco, pero pagan muy poco por acceder a ese lugar, que tiene precios subvencionados y que están pagando en torno a los... No les querría engañar y les quiero dar la cifra exacta de cuánto pagarían estas personas por alojarse. Y cuando están debidamente acreditados, si bien el coste de su dormida, los salarios, los espectáculos, etcétera, podría estar en torno a los $75 diarios, el coste de lo que generan, ellos están pagando en torno a los $20 diarios. Es decir, precios muy subvencionados para que la gente pueda acceder. No es gratuito, no es libre, pero tiene estas condiciones. Bien, ¿qué es lo importante de esta experiencia? Que no es un simple consumo pasivo de ir a la playa, de ir a bailar y de poco más. Por muy importante que sea ir a la playa y muy importante que sea ir a bailar. También implica la posibilidad de asistir a espectáculos artísticos. Hay gente que está descubriendo el circo, el teatro, el cine, la danza, que puede aprender a practicar algunas de estas expresiones, que puede trabajar con artes plásticas, que pueden aprender este tipo de cosas, que pueden hacer deporte, que tienen acceso a bibliotecas, que tienen acceso a actividades culturales. Es decir, que es un ocio con un contenido educativo, no meramente de consumo pasivo mercantil. Que también tienen acceso a una comida, a una gastronomía pensada en términos no solamente de calidad para su dieta balanceada, sino que además de promoción de gastronomía local, de gastronomía sana y con productos propios de Brasil. Y
Dicho esto, la segunda cosa que me gustaría destacar, y si luego quieren, entramos en el detalle de las cosas que les interese más profundizar. Pero dicho esto, también es importante ver cómo están las personas que les atienden. Y estamos hablando de que en este SES Yoga duermen más de 1000 personas, es decir, hay capacidad de alojamiento para más de 1000 personas al día, más 400 de visita, 400 que pueden entrar. Estamos hablando de unas ciertas dimensiones. El año 2019, más de 45.000 personas fueron huéspedes del SES Yoga y más de 80.000 entraron de visita. Es decir, no estamos hablando de números pequeños. Y en ese contexto, ¿cómo están las personas que les atienden? Porque nosotros hemos visto en muchos otros lugares que los trabajos, los empleos en este tipo de resorts acostumbran a ser precarios, mal pagados, con muchas horas de trabajo, con malas perspectivas de desarrollo profesional. Y en cambio lo que nos estamos encontrando en Bertioga es, primero, salarios por encima de lo que marca la legislación, cumplimiento estricto de la legislación laboral, espacios de participación, de diálogo, de información y de que los propios trabajadores puedan saber qué es lo que se va a hacer en el lugar, qué cosas vienen, qué cosas van a ir y que les puedan sugerir cómo mejorar las cosas. O por ejemplo en el vídeo vieron cómo eran las habitaciones por dentro y esas habitaciones eran de una área que había sido remodelada y fue remodelada a partir de las sugerencias y de hacer talleres con las trabajadoras que limpiaban esas habitaciones y las hicieron de tal modo que fueran habitaciones muy sencillas, con mobiliario que se podía mover, sin muchos amenities, souvenirs y cosas que dificultaran la limpieza, es decir, que les hiciera más fácil su trabajo o que dispusieran de lugares donde dejar la ropa sucia, donde tener la ropa limpia cercana y que ellas no tuvieran que cargarla. Y esto creo que es especialmente importante porque al final, cuando hablamos de turismo, también tenemos que hablar de ética. Y no es muy razonable pensar que nuestras vacaciones, nuestro disfrute, nuestro ocio, pueda basarse en condiciones de explotación de otros seres humanos. No es muy coherente pensar en estos términos. A mí, como mínimo, moralmente, me resulta insoportable pensar que yo estoy disfrutando y tengo derecho a disfrutar y a tener vacaciones, pero que la persona que me está atendiendo está en unas condiciones de pobreza. Y el tercer elemento que querría destacar, y con esto termino, es que el SESC Bertioga al principio fue muy importante en el primer aspecto que les mencioné, en el aspecto de quiénes son las personas que llegan al lugar y cómo son atendidas y qué reciben y qué tipo de actividad turística se hace para que puedan desarrollar sus capacidades, su conocimiento, su cultura, etc. Dos, también se avanzó posteriormente y mucho en las condiciones laborales de quienes les atendían y esto conectaba con los principios también del turismo social reconocidos en la Carta de Montreal. Y finalmente, en un último momento, se empezó a pensar que no podía ser que ese crecimiento y ese desarrollo se hiciera en forma de una burbuja de bienestar en un entorno o rodeados de pobreza, de exclusión y de malestar, que no tenía sentido eso. Y que eso era, si nos fijamos en muchos resorts de playa, lo que habitualmente encuentran resorts que en torno a ellos se va constituyendo un cinturón de pobreza, de gente atraída porque se genera empleo, aunque sea malo, pero se genera empleo, y de gente que está buscando desde el trabajo informal cómo insertarse de alguna manera socialmente consiguiendo algún tipo de recursos, sea vendiendo cosas, ofreciendo sus servicios, lo que sea, tratando de mejorar sus posibilidades de vida. Y el SES Bertioga y el SES Sao Paulo lo que hicieron es que ellos no podían ser esto, que no podían crecer y crecer bien en términos internos, pero estar rodeados de ese entorno de pobreza. Y en ese contexto es que ellos ven la necesidad de pensar el SES Bertioga como una unidad más, una unidad cultural de servicio a la propia población que vive en el lugar. No quiere decir que estén las puertas abiertas y que cualquier persona que vive ahí pueda entrar y puede salir pero que está pensado el centro como cualquier otro equipamiento cultural de los que ellos tienen en el estado de Sao Paulo. Es decir, que hay programas, hay actividades,
hay espectáculos, hay actividades deportivas, hay instalaciones, hay equipamientos que son pensados también para la población local, combinadas con la población que es huésped, pero que ellos también pueden acceder. Tienen que apuntarse, tienen que registrarse, pero también pueden acceder. Y con esto sí termino, cómo es concebida la playa que está enfrente y que ustedes vieron en el video. Y es una playa que en ningún momento tiene guardias de seguridad limitando el acceso a la población y diciéndole a la población que no puede entrar, sino que al contrario, crea infraestructura para que la población residente en el entorno pueda estar en ella, pueda utilizar los espacios de sombra, pueda jugar a voleibol, pueda acceder a las bicicletas, pueda acceder a sillas anfibias con las que personas con un cierto tipo de discapacidad o deficiencia puedan acceder hasta el mar. Es decir, piensa en la playa como un espacio de integración tanto de los huéspedes y visitantes como de la población local. Y por eso les digo que me parece que el turismo social y en particular lo que se está haciendo desde el SES Sao Paulo y el SES Bertioga debería servirnos no tal vez para ponernos como meta de que si no hacemos esto no sirve, sino como horizonte hacia el cual podríamos dirigirnos. Nos muestra que es posible avanzar en otras direcciones, que es posible construir turismo con otros objetivos, con otras formas de ser concretado, con otras formas de desarrollo. Y que ahí el turismo social tiene mucho que aportar como aprendizaje. Y además contamos con un espacio como es la Organización Internacional de Turismo Social y en particular su capítulo para las Américas, que nos puede ayudar, nos puede inspirar a cómo ir haciendo esos pasos, cómo ir desarrollando turismo social en los distintos países adecuado a sus realidades, a sus contextos, a sus marcos institucionales, pero que tenemos un marco institucional para el conjunto de las Américas que nos puede ayudar a orientarnos, a pensar cómo avanzar, en definitiva, en una dirección que nos permita pensar en un turismo como una herramienta de inclusión social, de equidad y también de sostenibilidad. Muchas gracias y disculpen porque creo que me he alargado más de la cuenta. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Ernest Cañada. Un poquito de tiempo, entonces voy a permitirme leer algunos comentarios que tenemos acá en el chat. Dice, don Ernest, ¿usted diría que detrás del turismo social está la psicología social comunitaria? ¿Cómo ve usted la relación de este tipo de turismo con los diferentes modelos de la personalidad? ¿Quieren que conteste ahora o hacemos una ronda de preguntas y luego Erika y yo hacemos? Creo que puede ser de una vez. Sí, ok. Sí. Lo que ustedes nos digan. Mira, fíjense que una de las virtudes que tiene el turismo es que te permite conectar con marcos disciplinares, con contextos, con realidades muy distintas. Y uno tiene que saber de cómo se transforman los capitales y las estructuras empresariales y al mismo tiempo tiene que saber de cómo se organiza comunitariamente la actividad. Entonces yo más bien lo que les diría es, creo que turismo social es algo complejo, que tiene una historia, que tiene un marco histórico que hay que entender, que una cosa han sido sus orígenes y luego ha sido cómo ha sido transformada su evolución, que ese proceso evolutivo histórico no ha sido igual en todas partes, que ha respondido a elementos distintos y que en cada uno de esos lugares hay que explorar qué componentes han estado más presentes. Y como toda realidad de creación humana es algo complejo, que puede responder y que tiene múltiples caras. Yo lo que diría en el caso concreto de la pregunta es que el turismo social responde, en primer lugar, a una voluntad humanista de mejora de las condiciones de los seres humanos, de una preocupación legítima ante los altos niveles de explotación laboral, de deterioro social, de empobrecimiento y de exclusión, cómo encontrar caminos también que mejoren la inclusión. Al mismo tiempo, también es verdad que responde en algunos contextos, en algunos países y en especial y en particular
en Europa a un miedo de los sectores empresariales ante la organización de los trabajadores con estructuras organizadas de clase para reivindicar sus derechos. Con el tiempo esto se transforma y tanto un camino como el otro creo que acaban convergiendo en una suerte de dinámica que tiene mucho que ver con, sobre todo, el reconocimiento institucional de ciertos derechos, de la posibilidad de que sectores sociales que tienen que ver con las clases trabajadoras puedan acceder, tengan derecho a acceder a ciertos espacios que tienen que ver también con su desarrollo. Y a su vez, para añadirle complejidad, es también, como nos explicaba antes la doctora Erika Schenken, en disputa. Un espacio en disputa en distintas formas de entender este propio desarrollo del turismo social, entre formas que piensan el turismo social como un nicho de mercado, como una posibilidad más de hacer negocio ante sectores que antes no se habían podido desarrollar, pero también la posibilidad de que ciertos sectores sociales puedan acceder a una mejoría en términos de bienestar, de desarrollo de capacidades. En medio de toda esa complejidad, creo que deberíamos incorporar disciplinariamente qué nos aporta la psicología. Y les he dado toda esta vuelta para decirles que lo que yo esperaría es que la persona que nos hace la pregunta que nos ayude en esa dimensión, que hay campo para trabajar, hay campo para analizar y que las invito más bien a que desde el ámbito de la psicología social pensemos qué podemos aportar disciplinariamente a la comprensión y al análisis del turismo social. Esto es lo que yo creo que podría aportarles en relación a esta pregunta. Doctora Erika, ¿se quiere referir? Sí, voy a unir las preguntas. En principio estoy leyendo una de ellas que nos dice que quizás el turismo social en el último tiempo, en este nuevo contexto neoliberal, terminó abocado más a los sectores medios que a los sectores populares, y la voy a vincular con la otra pregunta que nos invita a reflexionar qué propuestas indicaríamos para realmente hacer del turismo social un instrumento de los sectores más humildes, los sectores postergados. Y esto creo un principio que se vincula con esto último que nos marcaba el doctor Ernest Cañada. Sin dudas el turismo social, como sucedió desde sus orígenes, hoy es parte de las grandes disputas que tenemos en el sector turístico, donde se manifiestan los diferentes objetivos a partir de los cuales impulsar propuestas de turismo social, donde entran en juego distintos actores, distintos contenidos, y en esa complejidad, sin dudas, empiezan los grandes desafíos. Y uno de ellos tiene que ver con esta pregunta que nos hacían, es acerca de las dificultades que tiene a veces el turismo social para llegar realmente a esos sectores que menos tienen o que menos posibilidades tienen en torno al esparcimiento. En términos de evidencia empírica, sucede que a medida que el turismo social se complejizó en sus actores, y es así como ese Estado Nacional le dio participación también a mucho actor privado, pienso concretamente en el sector hotelero, en tour operadores, pero particularmente en el empresario hotelero, que obviamente se inserta en el turismo social, no tanto vinculado a sus principios humanistas de inclusión, sino más bien como una posibilidad de poder sostener sus estructuras económicas, ¿sí? Sobre todo en épocas de baja demanda comercial, ¿sí? Porque les permite ocupar plazas que a precios de mercado estaban desocupadas, y así contrarrestan un poco sus costos fijos. Esto originó que esos objetivos más vinculados al negocio turístico en muchos casos entren en contradicción con los objetivos de la inclusión social, es decir, el verdadero objetivo del turismo social. Entonces les decía que a medida que uno analiza esta evidencia empírica de cómo estos actores se traducen luego, una vez ejecutada la política, nos aparecen estas grandes contradicciones. Concretamente, cuando analizo, por ejemplo, un programa de turismo social en Argentina, que se llamó el Programa Federal, que era un programa que articulaba con la estructura comercial hotelera, veíamos que los precios mínimos que fijaba ese empresario hotelero para ceder sus plazas al turismo social tenía que ver muy poco con el umbral de renta mínima que tenía el sector popular para acceder.
¿Y esto qué originaba? Originaba que el precio del turismo social termine siendo muy similar al precio comercial y por tanto ese efecto redistributivo que debiera tener el turismo social se hacía pedazos. Cuando analizábamos la evidencia empírica sucedía justamente lo que nos hacen referencia a esa pregunta, que el turista social estaba muy lejos de los sectores populares y terminaba siendo un turista más de sectores medios altos, que accedía también al turismo comercial, pero que a partir del turismo social podía acceder a la misma propuesta a un precio más bajo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo llegar? Y con esto finalizo. Creo que es fundamental en una región como América Latina reivindicar la necesidad de un instrumento redistributivo. Reivindicar en la selección de los beneficios una renta mínima. Una renta mínima que permita canalizar la subvención, sobre todo en gobiernos como los nuestros, donde la financiación pública es escasa, realmente al sector que lo necesita. ¿Sí? Y esto tiene que ver con reivindicar el principio de la justicia social, vinculado un poco a la teoría social crítica que nos hablaba Ernest, alejando un poquito a ese paradigma de la igualdad de oportunidades, que a veces mucho programa de turismo social intenta partir desde ese posicionamiento, y decir que realmente, y antes que nada, el turismo social tiene que incluir a esos sectores que están por fuera de las estrategias comerciales. Y para eso, en una región tan desigual como la latinoamericana, es fundamental contar con un ingreso mínimo. ¿Por qué? Para canalizar la subvención realmente a aquellos que lo necesitan. Si esto no sucede, como sucede con muchísimos programas de turismo social de nuestra región, y destaco concretamente el caso argentino, en particular el programa federal, esos sectores medios y medios altos, que no solamente tienen los ingresos necesarios para acceder a las prácticas, sino que también tienen la costumbre por vacacionar, cosa que el sector popular no la tiene, y sobre todo cuenta con auto particular para llegar a los destinos, va a terminar siempre siendo priorizado en la selección, y vamos a terminar siempre marginando, ¿sí?, al público objetivo esencial. Gracias, doctora. La siguiente es un comentario, pero también podrían ustedes referirse. Dice, la tendencia en el contexto actual y por los próximos años busca reducir contacto e interacción. Mucho mercado busca lugares pequeños, tours privados, etc. Muchos sitios van a mantener la reducción de capacidad y eso implica vender valor agregado y quizá un precio más elevado. La tendencia en COVID en reducir interacciones sociales. Y si bien movernos dentro o fuera del país implica interacción social, la tendencia es reducirla. Yo creo que este punto muestra una parte de la tendencia, pero es contradictoria. Lo que estamos viendo es efectivamente que el turismo se ha visto interrumpido porque se han puesto en cuestión dos de sus bases, de sus pilares, que eran la movilidad y la interacción humana, fundamentalmente la aglomeración, pero al mismo tiempo, y esto ha generado que tuviéramos medidas de restricción de la movilidad y que el turismo internacional decayera, pero al mismo tiempo hemos visto en muchos lugares que a la mínima que la gente no puede salir fuera de su país, no puede viajar fuera, pero a la mínima se producen de nuevo congestiones, dinámicas de hiperfrecuentación en espacios naturales de cercanía. Y sean parques, sean espacios naturales menos preparados, pero encontramos que hay ciertas dinámicas que responden a políticas urbanas que no han tenido suficientemente en cuenta las necesidades de sus pobladores. Y entonces lo que nos estamos encontrando es que al final, o la alternativa es todo el mundo en casa jugando a cualquier pantalla y viendo Netflix, o la aglomeración en cualquier otro tipo de espacio no preparado. Frente a esta dinámica, o bien la elitización del consumo turístico, que solamente unos pocos puedan viajar. Frente a eso hay que situarse en perspectiva y prepararse para transformar las cosas. Creo que en este contexto se van a producir las dos tendencias. Por un lado, ciertos consumos turísticos más de élite, y eso también va a agudizar la competencia entre territorios
por quién se queda estos sectores de élite, pero no hay ricos para todo el mundo, y eso olvidémonos que todo el mundo va a tener las condiciones para capturar su rico de turno, y que por tanto, y si ustedes fíjense ahora, todas las discusiones que hay en muchos países sobre los nómadas digitales. ¿Quién se queda con esta parte de sectores profesionales que tenga determinadas condiciones para acogerlos? Yo creo que esto es una parte, una tendencia, va a estar ahí. En los próximos años, no de forma inmediata, en los próximos años, a medida que las vacunas se vayan generalizando, va a volver a moverse la actividad, pero vamos a estar también sometidos a dinámicas de pobreza muy intensas y al mismo tiempo vamos a ver la necesidad de muchos sectores sociales, de clase media y clases trabajadoras para abajo, necesidad de acceder a espacios al aire libre. Y necesitamos pensar tanto los entornos urbanos como los entornos periurbanos, como el acceso a las áreas naturales, en qué condiciones se hacen. Y esto va a implicar o tiene un papel a jugar el turismo social, aunque no únicamente, y eso tiene que ver con los programas de turismo. Las políticas turísticas no están pensadas fundamentalmente para el acceso de la población local, sino que está pensada para cómo atraer inversión y turistas desde fuera. Y necesitamos pensar, repensar y rediseñar las políticas turísticas para las necesidades de la propia población local. Y ahí una parte tiene que ver con el turismo social, pero otra parte tiene que ver con el acceso a los parques urbanos, el acceso a las áreas naturales, con el transporte público. En definitiva, poner sobre la mesa la discusión sobre el turismo en este contexto significa hablar fundamentalmente de políticas públicas. Y no podemos hacer políticas públicas sin poner en discusión nuestras políticas fiscales, nuestras políticas de capacidad impositiva y de redistribución. ¿Y cómo se distribuyen estos recursos? Si solamente se van a seguir redistribuyendo bajo el mismo esquema neoliberal de gastar dinero público para subvencionar a las empresas para que capten inversión y capten turistas del extranjero, o vamos a pensar en políticas públicas y utilizarlo, tengamos la capacidad de recaudar para satisfacer necesidades de amplias mayorías. O apostamos en serio por políticas sociales activas fuertes, y eso pone en cuestión cómo se redistribuyen y cómo se capturan los ingresos, o estamos abocados a escenarios de mayor conflicto social, de mayor malestar y con dinámicas sociales que pueden ser graves en los próximos años. Una institución que no pueda ser para nada acusada de izquierdista con el Fondo Monetario Internacional recientemente alertaba que después de situaciones de desastre fuertes como las que estamos viendo en estos momentos, es habitual que crezcan los conflictos sociales y las rebeliones. Estamos ante este escenario. Se puede evitar si discutimos en serio las políticas públicas y discutimos en serio de política fiscal. Sin recursos y sin decidir cómo se redistribuyen y quién paga efectivamente por las actividades que realiza, sin una discusión a fondo de eso, estamos abocados a este escenario que ya nos está dibujando el Fondo Monetario Internacional. Y por tanto, necesitamos buenos profesionales en turismo, formados, con sensibilidad, con compromiso ético para sus comunidades, para su población. Sin esos profesionales lo tendremos muy complicado para transformar la realidad a la cual parece que nos estamos viendo abocados. Doctora Erika, ¿se quiere referir? Sí, y vinculado a lo que nos mencionaba Ernest, yo creo que es fundamental dar esta discusión acerca de alternativa de qué puede ser el turismo social. Y yo creo que está muy presente esta disputa que nos marcaba. Por un lado vemos un sector turístico que señala el turismo social en este contexto del COVID-19, podría yo, vinculado a razones prácticas, que tienen que ver como una alternativa de subsistencia en el corto plazo, ¿sí? Para contrarrestar las pérdidas que están teniendo a la baja de la actividad tradicional. Pienso concretamente en vincular el turismo social a la subvención pública estrictamente, a obtener recurso público y así generar una demanda que me permita suplir la baja de la demanda comercial, canalizarla en determinadas actividades, estrategias vinculadas a estos objetivos comerciales.
Y sin dudas está también la otra discusión, que es donde me posiciono, entender en el turismo social, en este marco de contexto del COVID-19, como un instrumento fundamental realmente para transformar o contribuir a la transformación que la actividad turística necesita, ¿sí? Fundamentado en principios éticos y a largo plazo, ¿sí? Pensar que el turismo social puede contribuir genuinamente a generar trabajo digno, a llegar con desarrollo a nuestras comunidades, a pensar la práctica turística en términos democráticos y no elitistas. Entonces, las grandes discusiones que tenemos que dar están en estos términos. Y en estos términos considero fundamental que es momento de evidenciar, como hicimos hoy acá, aquellas propuestas turísticas que bajo los principios del turismo social se están desarrollando, ¿sí? Y están llevando a la práctica cotidiana, a su gestión diaria, ¿sí? Estos principios de solidaridad, de inclusión, vinculado al desarrollo de las grandes mayorías al territorio. Y por el otro lado también destacar un montón de malas experiencias que sin dudas se están visualizando, ¿sí? Que utilizan esa categoría del turismo social estrictamente a sus fines comerciales para reproducir consumos elitistas, como el mensaje que estamos leyendo de Marisol, para reproducir trabajo informal, ¿sí? Para seguir utilizando industrias contaminantes, como puede ser, por ejemplo, el transporte aéreo, la industria de cruceros. Entonces creo que es un momento fundamental para destacar las buenas experiencias y evidenciar también las malas experiencias que bajo la etiqueta del turismo social no hacen otra cosa que reproducir las malas prácticas que venían desarrollando antes y que están utilizando solamente el turismo social hoy en día como una alternativa cortoplacista para mantener su estructura comercial. Gracias, doctora Erika Schenkel. Bien, por cuestión de tiempo debemos ir cerrando. Cedo la palabra ahora al profesor William Du, quien quiere dirigirse a todas y todos ustedes. Ya para ir cerrando, gracias Nelson, gracias a la doctora Erika Schenkel y al doctor Enes Cañada por acompañarnos, por sacar un ratito de su apretada agenda, ¿verdad? Para compartir con nosotros esas experiencias que ustedes han acumulado a partir de los trabajos que han realizado y todo lo que tiene que ver con lo que es el turismo social, que realmente es un tema que debemos ir desarrollando, como lo han expuesto aquí en esta lección inaugural. Sin más, agradecerles por su participación y que eso sea las puertas para seguir vinculando ese tipo de actividades y ese tipo de reflexiones dentro del recinto de Paraíso y así de la academia, sobre todo por las experiencias también que ha acumulado el doctor Cañada aquí en Costa Rica y que ojalá podamos seguir contando con ustedes. Y también invito a las personas que participaron de esta lección, ¿verdad?, a que visiten su página de Facebook de Albasud, así como su página web, donde ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de información al respecto que nos invite a reflexionar sobre cómo es que debemos nosotros desarrollar el turismo social aquí en nuestro país y como lo visualizó la doctora Schenkel, ¿verdad? Que Latinoamérica es una región sumamente desigual y que con esta pandemia la desigualdad se acrecentó. Entonces, sin más, agradecerles a ustedes por su participación y por su tiempo y espero que como les decía, sea el inicio de futuras actividades dentro de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias. Bien, como lo indica William, de parte del Recinto Paraíso de la Universidad de Costa Rica, el agradecimiento enorme por habernos acompañado a la doctora Erika Schenkel, al doctor Ernest Cañada en esta lección inaugural y a todas y todos ustedes quienes nos acompañaron en esta actividad. Pues muchas gracias y la invitación a que estén pendientes de todo este tipo de actividades que realizamos acá desde el recinto. Que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias.